Vamos a ver entonces la otra. Sin embargo, es indispensable saber qué es lo que está... A ver, aquí se me perdió un poco. Esperen, muchachos. Regálenme un minuto. Yo organizo acá algo. Listo, muchachos, ya, qué pena la demora. Estaba acá solucionando un problemita técnico. Listo. De esto decíamos lo siguiente. Sin embargo, es indispensable saber qué es lo que está percibiendo nuestro sentido de la vista y ante todo percibir correctamente. Lo que yo les decía ahora, nosotros debemos saber qué es lo que estamos viendo. Y bueno, afortunadamente sí nos han enseñado un código que es el abecedario y nosotros sabemos cuál es o qué significa cada una de esas letricas. Eso es importante, sí. Nosotros decíamos, es necesario tener otros procesos para poder comprender lo que leemos. Sin embargo, esto de la decodificación también ese es el primer escalón que debemos pisar para poder tener unos buenos aprendizajes en cuanto a la lectura. ¿Qué más nos dice esta diapositiva? En nuestras anteriores clases hicimos, bueno, ya esto es parte pues como de lo que habíamos visto en las anteriores clases. Nosotros habíamos visto parte de eso, de esos elementos que componen lo que es la oración o el lenguaje que nosotros empleamos a diario. Esos elementos son el verbo, el sustantivo, el adjetivo, adverbio y demás elementos que nosotros ya habíamos visto juiciosamente en lo que era la clase presencial y que pues algunos recordarán y habrán repasado, ¿cierto? Estos elementos, si nosotros tenemos una buena claridad sobre ellos, pues va a ser mucho más fácil enfrentarnos a un texto y saber, bueno, cuál es la acción, cuál es la intención que nos están tratando de comunicar, quién está realizando X o Y acción y así sucesivamente. Saber estos elementos y tener una claridad sobre ellos, pues nos va a permitir tener una facilidad de comprender todo aquello que nos va a comunicar el texto escrito o el texto de situaciones que nosotros veamos en la cotidianidad, ¿cierto? Bueno, aquí pues había compartido un ejemplo para analizar pues lo anterior, estos elementos de las oraciones. Había pues como un titular en una noticia que me llamó la atención y es el que pueden ver en pantalla. Si quieren, repásenlo 2 minuticos y traten de comunicarme a mí, a ver qué nos está queriendo decir ahí, cuál es la acción que se está llevando a cabo en esta diapositiva. Y socializamos en 2 minutos.
y tratemos de socializar, a ver qué nos dice quien toma el Diego. micrófono. Sí, Diego, sí, le escucho, Vladimir. para mí el tema, pues, de este párrafo, texto, para mí es la discriminación. Sí, ese es uno de los temas que están presentes ahí. ¿Quién realiza esas acciones o quién las denuncia? Las ¿Cuál sería denuncia el sujeto? un profesional. Listo, bien, listo. Vean que tener una claridad sobre los elementos, aquí se los puse, de las oraciones, pues nos van a ayudar a comprender un poquito mejor qué es en la interpretación que cada uno habrá hecho, pues habrá encontrado ciertos elementos que ya habrán estudiado en las clases anteriores, ¿cierto? Que ya habíamos, permítame apagar por un momento, me disculpa, listo. Que son pues elementos que ya habíamos visto en las clases anteriores y que pues hasta el momento deberíamos ya tener ciertas claridades frente a ellos. Este era pues como un ejemplo para repasar nada más. Vamos a ver entonces que de los elementos de la gramática, o sea, los que ya hemos visto, estos de acá, que pueden ver en esta pantalla, debemos pasar entonces ya a los otros niveles. El proceso de aprendizaje de la lectura se va a distribuir en tres grandes etapas. Estas etapas van a ser las siguientes: lectura textual o literal, lectura inferencial y lectura crítica e intertextual. ¿Alguno tiene alguna noción sobre estos tres niveles de lectura? ¿Les dicen algo? Si quieren me pueden escribir o activar el micrófono. Bueno, ninguno habló ni escribió. Vamos a continuar a ver esos tres niveles de lectura, a ver qué querrán decir. El primer nivel de lectura que pueden ver en pantalla. Bueno, esto sí voy a necesitar. Se preparan, voy a decir nombres. Bueno, se prepara, a ver, Fabián puede participar y alguno de los de la pantalla de Snyder, que ahí creo que es donde están los tres. Uno de los tres me participa. Pues enseguida ya les voy a decir, les voy a indicar qué es. Los pillos estaban fuera de la habitación. Vamos a ver. Este es un nivel de lectura, es decir, el literal que hace de codificación básica de la información. Una vez se hace este tipo de recuperación de información, se pasa a otras formas de interpretación que exigen desplegar presaberes y hasta hipótesis y valoraciones. ¿Qué nos dice este nivel de lectura? Es el nivel de lectura de pronto más sencillo al que podemos enfrentarnos. Es decir, simplemente hay que codificar todo aquello que estamos viendo en la pantalla, en el papel o en donde sea. En esta pantalla, en esta diapositiva, pueden observar que hay una imagen. ¿Qué lectura literal podrían hacer de ella? A quienes les dije. ¿Qué ven ahí? ¿Y qué pueden leer? Profe, ¿puedo participar? Sí, en ninguna
está participando, no escucho ahí a nadie más, hágale. Participe. Pues lo que veo es como que el cerebro y el corazón están como absorbiendo, están conectados el uno con el otro. Pues eso es lo que yo observo en la Sí, imagen. Es como una listo. conexión entre esas dos partes que son muy importantes en nuestro cuerpo y Sí, que trabajan unidas. listo. Pero, ojo, ¿usted ahí está haciendo una lectura literal o está interpretando? No, para mí lo estoy interpretando y literalmente para mí es el consumo de energía que tienen las dos partes. Eso es lo literal para mí. ¿En qué parte nos dicen, en qué parte de la imagen nos dicen que hay un consumo de energía? O Para mí, eso está haciendo parte de su interpretación. discúlpame Diego, ¿me está hablando a mí? Sí, sí, para usted. Ah, en qué parte de la imagen me parece a mí que hay un consumo? Me parece que hay un consumo en la parte del corazón. Listo, pero ojo, vea, a lo que quiero llegar es lo siguiente. Eso de consumo que usted está diciendo, Ujú. en la imagen no lo dicen textualmente, ¿cierto? Eso es una interpretación que usted está haciendo. Lo que quiero que vean ustedes con este ejemplo que les pongo con esta imagen es que una lectura literal simplemente se puede reducir a decir, en esta imagen hay un corazón y un cerebro, ya, ¿cierto? Es lo que nos aporta nada más la imagen. Más de ahí no hay, ¿cierto? Eso es una lectura literal. Presento yo como primer nivel de lectura, porque es el que nosotros hacemos inicialmente para leer un texto, independientemente de cuál sea, ¿cierto? Nosotros aprendemos a leer un texto, seguramente quienes hayan leído ahorita la prueba que les mandé, habrán hecho varias lecturas literales, ¿cierto? Uno lee nada más lo que está en el papel y a veces no comprende, simplemente se limita a hacer el ejercicio de decodificar. Este nivel de lectura tiene que ver con eso, con la decodificación, con simplemente limitarnos a decir o a ver o a comunicar qué es lo que estamos viendo con los ojos, valga ahí la redundancia, ¿cierto? Nosotros en esta imagen que tenemos en pantalla simplemente estamos viendo un cerebro y un corazón. Uno está teñido de gris y otro está teñido de rojo. Listo, hasta ahí llega una lectura literal. ¿Queda claro para la mayoría? Sí, para mí sí. Sí, listo. Los tres de la pantalla, bien. Listo. Vamos a pasar entonces al siguiente nivel. Bueno, yo aquí con estas imágenes había hecho pues como una serie de interpretaciones y ya pues las pueden leer ahí en pantalla si quieren, como para que vean también cómo se realiza el proceso de hacer una lectura o cómo se puede mostrar una lectura de ese modo. Si quiere, véanla en 2 minutos y ya se las explico. O pasamos a la siguiente. Listo. Vamos a pasar al siguiente nivel de lectura, que yo creo que es en el que se estaba ubicando Vladimir hace unos instantes. Nos dicen que es la lectura inferencial, el tercer nivel. ¿Qué nos dicen de este nivel de lectura? Nos van a decir lo siguiente. Este es un nivel de lectura que exige hacer hipótesis y desentrañar intenciones en los textos más allá de lo que las palabras expresan. Aquí recuerden lo que nos decía Vladimir hace un instante. Hay un consumo de energía. Eso en la imagen no nos lo dice textualmente. Otra persona puede hacer otro tipo de interpretación de la misma imagen. La interpretación que nos hacía Vladimir ya tiene que ver con esas hipótesis que uno lanza frente a las lecturas que hacemos cotidianamente. Seguramente quienes estén observando la imagen
podrán hacerse otra idea de lo que están viendo y podrán decir, no, para mí eso significa es esta otra cosa y esto significa esto y lo otro, ¿cierto? Aquí se hacen deducciones y se interpreta haciendo uso de varios elementos del contexto, de la cultura y de los presaberes. Esos presaberes pues son la manera en la que nosotros sabemos leer, no se compliquen con eso. Y ya las relaciones que uno comienza a hacer pues como con las experiencias que tenga, ¿cierto? Aquí me gustaría pues que alguno deje la pena y me comunicara qué interpreta de esta imagen, aparte pues de Vladimir que ya nos dio su interpretación, otra persona que se anime y nos diga a ver qué están intentando decir con esta imagen. Lo pueden escribir al chat, si les da pena pues escribir, hablar. Voy a estar ahí pendiente, listo. Y en 2 minuticos, a ver, otra persona que nos diga qué hipótesis puede sacar de esa imagen. Profe, habla Andrés Felipe. Sí, le escucho a Andrés. Profe, que la razón y el corazón siempre van de la mano. Bien, esa es otra interpretación ahí que nos da Andrés Felipe. De hecho, ahorita verán en la explicación. A ver, otra persona, o paso yo. Están muy poco participativos hoy. Profe, es que la cuarentena nos tienes callados a todos. Eso los tienes muy apagados. Profe, ¿me escucha? Sí, sí, lo escucho. Profe, usted dice que interpretemos pues la imagen en sí o lo de la lectura. O sea, que leemos una explicación a la No, imagen o la la imagen, lectura. la Solo la imagen. imagen. Ah, bueno, pues Sí, relacionado a lo que estamos viendo, pues yo digo que es que uno tiene que leer con conciencia y entender bien las cosas y mismamente en lo que uno explica. Tiene que pensar las cosas y ver lo que uno va a explicar. Eso pues entiendo la imagen. bien. ¿Qué le podría decir el color del ¿Cómo? por poner nada más un ejemplo? Sí, eso hace referencia al razonamiento en sí. A Fabián. Y Profe, yo tengo otra por ahí. Qué pena. Habla Andrés. sí, Profe, que uno tiene que pensar más con la cabeza y no con el corazón, creo yo. bien, vean. Lo que quiero llegar, muchachos, es que vean que cada uno pues está dando como diferentes, ¿cierto? A ver, alguien escribió aquí en el chat. A ver. Y Felipe Ortiz en el chat nos dice otra interpretación que también es válida, ¿cierto? También relacionada pues como con las emociones o los sentimientos y tiene que ver pues como con la manera en la que uno se expresa, ¿cierto? Vea que cada uno va reuniendo como distintos tipos de hipótesis o distintos tipos de interpretaciones con las cuales nos tratamos de desentrañar esos significados que hay ocultos en lo que nosotros leemos. En este caso estamos leyendo una imagen. Vamos a pasar, gracias a muchas de los que participan, a ver qué interpretaciones hacía yo pues como de esta imagen. Yo decía, se pueden hacer varios tipos de preguntas, ¿cierto? ¿Qué representa un cerebro y un corazón, por ejemplo? ¿Qué intenta expresar el autor al poner arriba el cerebro y abajo el corazón? Pues eso también puede ser una interpretación que uno haga, ¿cierto? ¿Qué significa la aplicación del color rojo en el corazón y no en el cerebro? Entonces ahí ya uno entraría a jugar como con distintas hipótesis, distintos tipos de hipótesis para intentar explicar lo que nosotros estamos viendo o lo que nosotros estamos leyendo. Vamos a ver entonces, bueno, preguntas con este nivel de lectura. ¿Tienen alguna inquietud o todo queda claro? Pueden escribir con un sí en el chat, pues como para que no les dé pena. Sí, profe, ahí quedamos listos. Listo. Vamos a ver entonces el siguiente. Y el nivel
crítico e intertextual. Este va a ser muy importante porque va a ser el que vamos a desarrollar a lo largo de todo lo que es la sesión y con el que vamos a tratar de explicar o leer lo que es el examen que ustedes desarrollaron hace unos minutos. Bueno, de este nivel nos dicen lo siguiente: este es un nivel de valoración que exige tomar una posición crítica y poner al texto en relación con otros textos u otras situaciones o contextos. ¿Qué nos quiere decir esto? Que nosotros, cuando leemos de manera crítica, lo ideal sería que nos saliéramos de eso que estamos leyendo y tratemos de relacionarlo con otras cosas. Eso también tiene relación como con la inferencia o el nivel de lectura inferencial. Nosotros hace un momento veíamos la interpretación que cada uno de ustedes hacía de esta imagen. Sin embargo, uno podría relacionarlo también como con otras cosas por fuera de la misma, ¿cierto? Y tratar de jugar como con esos significados alternos que nos van apareciendo a medida que uno va intentando reproducir los significados que nos ofrecen las lecturas. En este caso, pues algunos de ustedes ya hablaron de sentimientos, emociones, que por ningún lado en la imagen nos aparece. Eso podría ser una lectura crítica, ¿cierto? Mirar a ver, alguien por ahí hablaba de la razón, ¿cierto? De la razón y los sentimientos. Bueno, esos ya son temas, por ejemplo, filosóficos. En la imagen por ningún lado se nos aparece, ¿cierto? Esos ya son interpretaciones que ustedes hacen y relaciones que ustedes intentan crítica. A continuación, pues, unas imágenes y ahora participar y me van a escribir al chat, por favor. ¿Qué interpreta? ¿Qué puede ver la imagen? Y me van a decir lectura aplicada. Si yo les volviera a poner esta imagen en la pantalla, pues me van a decir la interpretación que ustedes dan y me van a decir, profe, yo debe estar y está haciendo una lectura igual. Profe, se está escuchando entrecortado. ¿Escuchan intercortado? Bueno, Sí, espere, voy a tratar de... no sé si es el internet. Voy a repetir. En un en la casa se cae mucho, entonces vamos a ver. En la pantalla se cayó la diapositiva, ¿cierto? Pues sí, yo no sé si el único, pero la voz se escucha como entrecortada. No se entiende, pues no entendí casi. Yo tampoco entendí nada que dijiste. Listo, El voy a wifi de la vecina. repetir. Listo, voy a repetir un poco entonces. Vamos a... Entonces,
Bueno, voy a intentar dar un repaso breve de los 3 niveles de lectura. Listo. A ver, ¿se escucha mejor o sigue igual de entrecortado? Está bien, listo. Profe, eso Voy está entonces a tratar de excelente. ¿No? dar... Listo, bueno, voy a dar un repaso rápido de los 3 niveles de lectura para que pasemos a la actividad que van a desarrollar ustedes. Listo. Ya les había dicho, en pantalla pueden ver los 3 niveles de lectura que les había comentado: el textual o literal, el inferencial o el crítico intertextual. Listo. ¿Qué habíamos dicho de esto? El literal es decodificar aquello que nuestros ojos ven y decir, bueno, en la pantalla estamos viendo un corazón y un cerebro. El corazón es rojo y el cerebro es gris. Ahí en la imagen, ya, pare de contar. Ahí ya hay una lectura literal. Una lectura inferencial son las hipótesis que cada uno empieza a realizar acerca de lo que está viendo. Esta yo creo que es la lectura en la que nosotros nos podemos ubicar, tanto en la literal como en esta. Yo creo que es la que dominamos y es la que tratamos de llevar a cabo cuando realizamos ejercicios como el que hicimos ahora a las 8 de la mañana, ¿cierto? Ahí bien, en audio bien. Sí, listo. Bueno. Y un tercer nivel de lectura es el crítico o intertextual, con el que intentamos hacer unas relaciones de todo aquello que estamos leyendo. Es decir, en la imagen vemos un corazón y un cerebro. Ya nosotros empezamos a relacionarlo, pues como por ejemplo ahora que decían la razón y otros elementos, ¿cierto?, con los que podemos vincular este tipo de imagen. Espero que hayan tomado pues al menos nota o recuerden el tipo de lectura o niveles de lectura que han visto. ¿Qué me interesa en este momento? Que hagamos una actividad de aplicar estos 3 niveles de lectura o alguno de ellos. ¿Cómo? Pues diciéndome ustedes a mí, profe, estoy aplicando este nivel de lectura y estoy entendiendo Profe, cuando llega en el el micrófono y me... punto que ya nos va a dar ejemplo donde se daña todo. ¿Cómo? No lo entendí. Cuando yo usted nos va a dar los ejemplos donde se entrecorta toda la llamada. Cuando les voy a poner la tarea es que se daña la comunicación, qué casualidad. Vamos No, a pero ver así, si no se daña en este momento. entrecortado. Listo, voy a tratar. Sigue entrecortada la comunicación. Es que es mejor que no. Está bien. Arreglo, listo. Igual, vea, es muy claro, lo que está en pantalla necesito que lo lean. A continuación se van a presentar una serie de imágenes y se espera que el estudiante aplique los de lectura a cada una. Presentar las imágenes y cada uno al chat me va a escribir pues para que sea entonces más ágil. No tenga la posibilidad del chat, pues me lo dice vía audio. Listo, entonces la primera imagen con la que quiero que trabajen, la siguiente. Van a mirarla y van a decir qué ven ahí y ya ustedes me dirán qué tipo de lectura están haciendo. Profe, me repetí, por favor. Lectura literal y las otras, ¿cómo es que se llaman? ¿Lectura qué? Ya le muestro. Son lectura literal, ¿cierto? Esa es la primera. Lectura inferencial. No, es que es más, vea, les voy a poner aquí en la pantalla para que lo logren ver mejor. Ahí tienen los 3 niveles de lectura. Listo. ¿Puedo cambiar la diapositiva? Sí. Listo. Entonces, interpreten la imagen o leanla literalmente como deseen. El todo es que me digan qué nivel de lectura están usando ahí. Literalmente Ya. para mí, en este momento, No, pero espera, veo... espera, Vladimir, un momento. En
2 minuticos me responde, para que todos alcancen pues como al menos a escribir al chat. Listo. Listo. Bueno, aquí ya escribió uno, esperemos la respuesta de otros. Y Vladimir en 2 minuticos me contesta. Ahí me disculpa haberlo interrumpido. Listo, van 2 respuestas por el momento en el chat. La de Fabián, la de Jennifer, ya Vladimir también tiene la de él. Felipe Ortiz Ceballos, que creo que ahí están, es donde están los 3, ¿sí o no? Sneider y la compañera, no recuerdo el nombre, Carol creo que es. Listo. Entonces, bueno, ya hay 4 con ustedes. Ya hay 6 respuestas. Espero otra y seguimos. Bueno, en vista de que no continuaron, vamos a ver, Vladimir, coméntenos ahora sí su interpretación, su lectura. Bueno, para mi crítica, la interpretación de la lectura literal, pues lo que veo es una mano, una especie de una pistola y una cabeza, literalmente. Bien. La inferencial, interpreto que es lo que hace la informática con nosotros. Bien. Y la crítica es cómo podemos nosotros usar la información para bien o para mal. Bien, bien. Ahí hay 3 niveles de lectura aplicados. Correcta o incorrectamente, eso ya depende de qué argumentos nos empleara Vladimir, sí o no, para defender sus respuestas. Ahí Vladimir hizo 3 tipos de lectura distintos. Nos habla de una figura literal, pues que fue la que nos muestra con la pantalla, y ya nos habla de otras 2 series de interpretaciones. Aquí Fabián nos decía también de una figura, una lectura literal. Hay una figura humana con el icono de Facebook. Bien, ahí en la pantalla nos enseña eso. Una persona y la figurita de Facebook, que yo creo que aquí la mayoría sabemos distinguir, así no estemos en la página de Facebook. Bueno, también Fabián nos decía, de la inferencial se refiere a cómo el Internet nos hace daño, ¿cierto? A ella hay una interpretación que nos hace Fabián, y que si la sabe defender, pues tendría sentido la lectura que nos hace. Jennifer nos comenta que las redes sociales matan o acaban con el cerebro. Nos desgasta emocionalmente también, listo. Ahí hay un tipo de lectura también.
literal, inferencial o intertextual. Jennifer, por favor, nos contesta eso al chat, a ver qué tipo de lectura es el que encuentra ahí. Y Felipe Ortiz, que está en compañía de los otros dos compañeros, nos dicen, hay una figura humana masculina, nos aporta el icono de Facebook, un fondo azul, y se encuentran 3 colores. Ahí yo creo que los 3 compañeros nos dicen que nos están haciendo una lectura literal de la imagen. Vamos a hacer el mismo ejercicio con la siguiente imagen. La tienen en pantalla. La mala niña. Listo, Jennifer, sí. Lo que hiciste fue una lectura crítica y ya relaciona la imagen con otros elementos. Se corta la llamada nuevamente. Listo, bueno, les explico. Volvamos a hacer el mismo ejercicio. Quienes puedan, no, mentira, no, la mayoría, todos traten de hacerlo. Me van a escribir al chat qué lectura hacen de la imagen nuevamente, la que está en pantalla. Profe, el mismo ejercicio. ¿Cómo? El mismo ejercicio que acabamos de hacer entonces con esta otra imagen. Sí, van a hacer el mismo ejercicio con esta imagen que les presento. Igual vamos a hacer el ejercicio con esta y otras 2 imágenes para que nos quede un poquito más claro qué son estos 3 niveles de lectura. ¿Listo? Sí. Profe, habla Andrés, profe, ¿sabe que yo no le entendí nada de las 3 lecturas? Estoy más perdido que embolatado, estoy más perdido que el muñequito que estoy viendo ahí en esa imagen. Listo, vamos a dar entonces un repaso para Andrés y para el que de pronto no haya comprendido. Hablábamos que hay 3 niveles de lectura, ¿sí o no? El nivel literal es en el que vamos a emplear una especie de decodificación. Ya nosotros hace un momento habíamos visto lo que es la decodificación. Por favor, si a alguien se le interrumpe la llamada o se corta el audio, me comenta, por favor. En este nivel de lectura, habíamos dicho que es parte como de esa decodificación que hacemos de lo que vemos con los ojos, ¿cierto? Sencillo. En esta decodificación o en este nivel de lectura, simplemente vamos a reproducir lo que está en la pantalla o en el papel. En este caso, por ejemplo, Andrés Felipe habrá visto en la pantalla un corazón y un cerebro. Esa es la lectura literal que hace Andrés Felipe de la imagen que está en la pantalla. Sin embargo, si le queremos añadir un poquito más a ese corazón y a ese cerebro, pues ya vendrían otros 2 niveles de lectura. En este caso, el siguiente nivel sería el inferencial. ¿Qué hipótesis hace Andrés Felipe de este corazón y de este cerebro? Es más, usted ya había hecho una lectura de este corazón y de este cerebro hace unos instantes, ¿cierto? Usted había dicho algo de la razón y los sentimientos, si no estoy mal. ¿Qué nos quiere decir este nivel de lectura inferencial? Que es un nivel de lectura que exige hipótesis, hacer hipótesis y desentrañar intenciones en los textos. Usted ya había hecho una interpretación de este texto y había hecho unas hipótesis que era lo de la razón y los sentimientos. Listo. ¿Qué pasa con estas interpretaciones? Pues ya hacen parte de un nivel de lectura un poco más complejo que yo creo que es en el que nos podemos ubicar todos los que estamos en este curso, que nosotros siempre que estamos leyendo algo, pues tratamos de interpretarlo y decir, vea, esto puede significar lo siguiente y decirnos su interpretación. Esto ya es un nivel de lectura inferencial. ¿Listo? Yo creo que Andrés Felipe hasta ahí también va claro, ¿cierto? Usted cada que lee trata de hacer inferencias, deducciones, hipótesis de todo aquello que está viendo, ¿cierto? Con los ojos ahí en la pantalla o en el papel. Un ejemplo que yo les Sí, profe, hágale que pongo. ya sí le voy entendiendo. Listo. Usted ya ahorita que realizaba la prueba a las 8 de la mañana, pues estaba haciendo interpretaciones de las preguntas que se le presentaban. Es decir, por ejemplo, la primera pregunta recordarán todos, esa del mundo,
que estaba como a punto de explotar. Usted ahí seguramente se habrá hecho una idea de qué es lo que le estaba planteando la pantalla o el papel. Esas interpretaciones que usted hace ya es una lectura inferencial, es decir, está tratando de inferir o comprender o interpretar lo que un autor X o Y le está tratando de decir a usted. Listo, ese es el nivel de lectura inferencial, que como puede ver Andrés Felipe, va un poquito más allá del nivel de lectura literal, ¿cierto? Bueno, pasemos al siguiente. El tercer nivel es el crítico, que es donde nos vamos a detener el resto de la clase de hoy. En este nivel de crítico e intertextual para Andrés Felipe y para los demás, quiere decir lo siguiente: inter, fuera, ¿cierto? Textual, texto, es decir, fuera del texto. Hacer relaciones de lo que leemos con otras cosas, otros elementos que están por fuera de ese texto. Me explico. A ver, la imagen que tenían en la prueba que realizaron hace un momento, esa del mundo, con el televidente ahí viendo pues lo que pasaba con el mundo, pero en otro lado. Usted puede deducir de ahí. Vea, hay mucha gente que es muy desentendida con las problemáticas sociales. Usted ahí ya está haciendo una interpretación y una crítica, ¿cierto? Usted ahí ya estaba tratando de realizar una lectura crítica de lo que le presentaba la imagen. Veamos la definición que nos dice este nivel de lectura. Este es un nivel de valoración, es decir, usted va a valorar lo que está leyendo, no valorar pues, en el sentido de que es muy valioso, sino que va a ejercer un juicio de valor, ¿cierto? ¿Qué exige tomar una posición crítica? Usted debe tomar una posición crítica frente a lo que está leyendo. Por eso este es un nivel de lectura un poco más avanzado. Usted puede hacer una interpretación en el nivel inferencial y ahí usted comprende ciertas cositas de la lectura que hace. Sin embargo, en el nivel de lectura crítico intertextual, usted necesita ya pasar de esa interpretación que hace a relacionarla con otros elementos más allá de los que tenga en el papel o en la pantalla. En este caso, con el ejemplo que les doy de la prueba que realizaron, usted con ese globito que veían ahí en la hoja, pues pueden hacer relaciones de otras cosas. Esa bomba puede también relacionarse como a la guerra y bueno, etcétera. Ya cada uno podrá hacer como su crítica personal. Esos son los tres niveles de lectura. No sé si de pronto conserva algunas preguntas o tiene algunas inquietudes, Andrés Felipe, o los demás, si de pronto a alguno se le despertó otra duda. O todo No, bien. profe, y no que es que no entendía, no entendía cuál era bueno, las críticas que usted nos estaba diciendo. O sea, la lectura no la comprendía en sí, pero ya la comprendí, ya va a hacer el ejercicio que nos puso. Listo, pues. Entonces, listo. Ya, entonces, pasen a la siguiente imagen. Ya aquí Fabián nos había dicho no, Felipe Ortiz, perdón, su interpretación. Vamos a ver entonces. Listo. Yo enseguida comparto la que nos acaba de decir Felipe. Los demás traten entonces de escribirme al chat qué lectura hacen de esa imagen que ven en pantalla, por favor.
Es que un domingo de Ramos y uno estudiando. Eso no es justo. Que vea. No, Por aquí no, están poniendo una profe. misa a los lados. Entonces, yo estoy escuchando Profe, una misa y los estoy dijo escuchando a Pipe por ustedes. 3. ¿Cómo? ¿Qué? Profe, vamos a cambiar el estudio de hoy por empezar a leer los ramos y mostrarlos por la cámara. No me armen desorden, pues que suficiente lo sufrió a ustedes en clase. Y No se vea, llene de y estos sentimientos. tres Ese es vamos el allá. momento del desorden. Sí, Lo más no les puede dar, participativo. Que no como les no puede hemos dar de ni empezar, 5 de confianza a ustedes. Cuarentena y domingo de Ramos. Miren Ay, para otro lado que me voy a ir a se bañar. Cuidado con esas charlitas, muchachos. Con eso que yo estoy aquí también con los Listo. Vamos a ver entonces ya algunas de las interpretaciones que me hacen ustedes. A ver, hace un momento, Profe, Felipe. ¿qué? Empiece usted, pues. Que está que se va escuchando Profe, mucho. pues ¿cómo es que se llama? La interpretación, ¿cómo le digo yo? Se me fue la paloma, pero está pensando en la misa. Diga su interpretación y ahorita miramos a ver qué nivel de lectura es. ¿Qué interpreta usted de esa imagen? Profe, que va alguien buscando ayuda, encontró un sabio, que ya, sí, Bien. una ayuda, y Ahí, sí. bueno. Se me fue la paloma, profe, pregúntele a otro que ya voy recordando lo otro. Listo. Yo lo Bueno, expliqué. ahí Andrés Felipe nos hacía una interpretación inferencial, ¿cierto? Está haciendo como su hipótesis de la imagen que ve en pantalla. Vamos a ver qué nos decían los demás compañeros. Felipe Ortiz, compañía, nos decía: puedo deducir que hace referencia a alguien que tiene todas sus metas claras. El cubo Rubik completado, bien, el que está arribita. Y alguien que va a la deriva sin tener claro su futuro, bien, también es una interpretación. O también alguien tranquilo y que llega otra persona desordenada a dañarle su tranquilidad, bien. Ahí ya hace otro tipo de lectura. Esto asumo que son los tres que están en la pantalla. ¿Qué nivel de lectura hicieron ahí? ¿Eso es inferencial o crítico? Contesten en el chat o por medio del audio, no hay problema. Profe, crítico. Inferencial. Crítico, ustedes dicen inferencial. Decimos que es Listo. crítico aquí entre los tres. ¿Por qué? Me llamó un Defiéndanlo. amigo. La llamada- Crítico, literal. Literal, oiga, vea, de crítico a literal, ese cambio tan drástico ahí. Así somos, profe. Usted sabe Así cómo son. es. Sí, Con ya la uno se hipótesis. acostumbra. Listo, bien. Ahí los tres hicieron una hipótesis de esa imagen. Entonces es una lectura inferencial. Sin embargo, también podría tender a ser a crítico siempre y cuando lo argumentaron un poquito más. Ahí la lectura que hacen es válida, ¿cierto? Y supieron interpretar bien la imagen. Bueno, vamos a ver. Lady nos dice... Profe, ¿nos podría dar la explicación de cuál es la diferencia entre crítico y inferencial, por favor? Es que todavía no hemos Sí. entendido la diferencia. Listo, ya se los comento. Vea. Bueno, pero yo termino aquí las interpretaciones que ustedes me daban y les doy la explicación. Aquí Lady nos decía que son dos personas con la cabeza tapada. Ahí eso es una lectura literal. Estamos viendo a dos hombres como con una cajita en la cabeza. Eso es una lectura literal válida también, claro, porque yo les pedí que hicieran una lectura de esa imagen, independientemente de cuál de las tres lecturas fueran. Muy bien ahí, Lady. Y, a ver... Jennifer nos dice, el ignorante va en busca de conocimiento. Ahí está haciendo, por ejemplo, una lectura crítica. ¿Quién nos dice que esas dos personas son un sabio y un ignorante? Pues eso ya depende como de las relaciones que uno puede hacer con el mundo. Para los tres compañeros y para los demás, voy a volver a explicar la diferencia entre lectura crítica y lectura inferencial. La lectura inferencial son las hipótesis que podemos decir, es decir,
con esta imagen que tienen en pantalla, ustedes habían hecho unas hipótesis. Volvamos a leer la respuesta que ustedes daban. Que hace referencia a alguien que tiene todas sus metas claras. ¿Quién? Asumo yo que es el que tiene el Rubik completado, si ustedes lo dicen ahí. ¿Quién en la imagen o qué parte de la imagen nos dice textualmente que esa persona tiene sus metas realizadas? Bueno, sus metas que nadie, ¿cierto? Esa interpretación la hacen ustedes. Ustedes tres reunieron esa interpretación y dijeron, vea, esa persona que tiene el Rubik completado tiene sus metas claras. Entonces, eso es una interpretación que ustedes hacen, es una inferencia que ustedes hacen de lo que están viendo. Una lectura crítica, sin embargo, podría ser que aquella que dijera, vea, esto se refiere a las personas sabias, ¿cierto? Y que siempre va a haber alguien que va a ir en busca de ayuda de ellas. Aquí yo creo que Jennifer se acercaba a esa definición, ¿cierto? A esa interpretación. Ahí ya habría una definición crítica de esta imagen. Es decir, en la lectura inferencial, ustedes pueden hacer sus hipótesis y decir, vea, yo interpreto lo siguiente, tan, ¿listo? En la lectura crítica usted puede decir, vea, yo a esa imagen la puedo relacionar con otras cosas. Es decir, yo en este caso podría decir, yo esa imagen la puedo relacionar con, no sé, con las personas que van, que escuchan a los viejos, por ejemplo, a los sabios. ¿Listo? Ahí ya habría como una interpretación crítica de esa imagen. Con la siguiente imagen, que espero realicen también una interpretación, van a ver un poquito más fácil esa diferenciación entre la crítica y la inferencial. Van a hacer el mismo ejercicio con esta imagen que está en pantalla y en 5 minutos lo socializamos nuevamente a ver si logramos hacer una diferenciación clara entre la lectura inferencial y la lectura crítica. Vuelvan a hacer el mismo ejercicio y me lo escriben en el chat, por favor. Pero primero, ¿queda alguna pregunta, muchachos? Los tres que están en pantalla. O ya medio se aclaró un poquito esos niveles. No, profe, ya lo de la exposición que usted hace ya queda más claro. ¿Sí me entiende? Usted nos ve, nada más lo que queda pues aquí en duda es la diferencia entre la referencial y la No les escucho. hipertextual, que es la difícil. Bueno, no le escucho bien al que está hablando. O sea, que ahí lo que queda siempre en duda es la diferencia entre la referencial y la intertextual. ¿Sí me hago entender? No le entiendo, está muy corta la comunicación. No sé si de pronto me lo puede escribir al chat. O bueno, a ver, vuelva a repetir si de pronto se mejora la conexión. Profe Diego, ¿me escucha bien? Sí, Vladimir, le escucho. Lo que él está preguntando es que él tiene duda todavía con la lectura inferencial, no con la literal, sino con la inferencial y con la crítica. Listo, gracias, Vladimir. Si Listo, quieres, vea. si quieres, pues, vea muchacho, ¿cómo es que usted llama a amigo? Oigan, Fabián, ¿cómo estás? bien, ¿cómo vamos? Bien, hermano. Mira, a ver, lo que pasa es que yo pues pienso que la literal es pues como lo que vemos, lo que estamos viendo, por ejemplo, en esta imagen. Claro. Son dos cabezas y una silla. La inferencial es como lo que vos deducís y ya la crítica es lo que vos pensás de ella. Pues pienso Claro, yo. la crítica esa parte, no. Sí. O sea, Ya el dale. profe, si me equivoco, me corrige. No, está bien esa definición. Sin embargo, voy a añadir otro poquito, listo. Lo que nos dice Vladimir con respecto a la lectura inferencial es usted que puede interpretar desde, por ejemplo, esa pregunta que está en esa silla del bus. Sin embargo, la crítica sería, ¿usted cómo relaciona por ejemplo, esa pregunta que escribieron en esa silla de bus con el mundo? ¿Usted cómo lo relacionaría, ¿cierto? Con la situación que se vive en el mundo, por ejemplo. ¿Listo? Entonces, ahí se podría hacer una lectura crítica. Entonces, intente hacer si quiere las interpretaciones de esta imagen y ya vemos qué lectura hizo usted de esa imagen. Vale. ¿Listo? Enseguida salimos a descanso.
Luego entonces le damos la explicación así por audio. Sí, como gusten, no hay problema. Estaba pues así como la entendí yo. Dice así, la literal, obviamente lo que todos vemos ahí, que es una silla de un bus, el bus, los colores, las cabezas, pues me entiende, lo literal. La referencial, lo que yo entiendo es que cuánto tiempo cuánta vida se le está gastando pues la vida en conseguir el sueldo. Sí. Y ya lo crítico, ahí es donde quedó duro. A ver, ¿qué relaciones puede hacer ahí? Lo crítico es que es como como un razonamiento, pues, que usted trabaja mucho para conseguir su sueldo, o sea, pierde mucho tiempo en ello. Bien, ahí hay una interpretación que Fabián nos hace, ¿cierto? Ahí, claro, la interpretación que Fabián hace se sale un poquito, pues, como de la imagen y busca cómo relacionarlo como a la cotidianidad. Ahí claramente se puede hacer una interpretación crítica de lo que estamos viendo en la imagen. Los demás, ¿qué pueden decir? No he visto las respuestas en el chat. Jennifer, no te logramos escuchar. Yo creo que debes tener un problema como con el micrófono. De pronto no está conectado bien o estará apagado. A ver. Estás trabajando desde un manos libres. Pues por lo regular los manos libres tienen como un botoncito. Entonces, no sé si de pronto apretándolo. Bueno, ahí empecé a escuchar a alguien, pero no sé si es a Jennifer. No. Es porque Ah, lo está bueno, utilizando con Jennifer me sale. auriculares. Sí. Profe, ya, Ya, ahora sí, le escucho a Jennifer. ya me escucha. Sí, sí. Pero hay alguien que está respirando en todo el micrófono. Entonces, Pero acá a ver. no. No, ya, yo creo que ya silencié a la persona que estaba hablando. Estaba respirando en todo Profe, el vea, micrófono. yo, pues para mi opinión, Sí. es como, pues como que pienso si lo que gano es justo, puesto al oficio, pues que me asignaron, ¿cierto? Ajá. Eso sería Eh, que una lectura que como crítica, crítica, ¿por qué? porque es como algo que me hago yo misma, como esa pregunta, pues no. Bien, bien, ahí está tomando una postura, listo. Entonces, Sí, cada que nosotros tomamos una postura frente a algo que estamos leyendo, ya estamos asumiendo una lectura crítica, ¿cierto? Estamos tratando ajá, de interpretar algo que no nos dice el papel, sino que lo asociamos ajá, como con otras circunstancias ya de la vida cotidiana. Vamos a ver un exacto. momento las respuestas que nos dan los compañeros a esta misma imagen. Felipe Ortiz Listo. y compañía nos decían lo siguiente. Es inferencial. Vamos a ver qué hipótesis hacían los compañeros. Mi hipótesis es que estamos dejando de disfrutar la vida solo por poder subsistir o por la ambición de conseguir dinero. Bien, ahí ya hace una interpretación inferencial. Sin embargo, esta imagen se presta para que la lectura que hagamos sea tanto inferencial como crítica. Ahí los compañeros tomaban una posición, ¿cierto? Muy similar a la que nos decía de pronto hace un rato Fabián.
Muy bien, esa lectura ahí, muchachos. La lectura que ustedes hicieron, Felipe y compañía, es inferencial, pero también crítica. Ahí están haciendo de cierta manera una crítica, ¿cierto? Como a los modelos económicos que hay. Bueno, eso ya son otros temas de otras clases. Lady, ¿qué nos dice? Vamos a ver. Bueno, ya también Lady lo relaciona como con el uso o el empleo del tiempo, que también en la imagen no nos lo dice por ningún lado. Es decir, Lady ya está tomando una posición, está tomando una postura frente a, a la imagen, ¿cierto? Al enunciado de la imagen. Bueno, yo creo que ahí todos hicimos un buen ejercicio de lectura de las imágenes. Vamos a hacer la última imagen y ya pasaríamos como a darle cierre a esta primera sesión virtual. ¿Listo? Entonces hagan sobre esta última imagen una interpretación y en 2 minuticos socializamos las respuestas. Por favor, me la comunican de nuevo al chat quienes quieran escribirla y por audio quienes vayan a hacer su interpretación, por favor. Profe, Hola. yo pues pienso que pues yo lo que alcanzo pues como a ver es que no hay imposibles y que pues lo que nos propongamos pues lo podemos lograr por más difícil que sea. Listo. Ahí eso es una lectura que crítica, inferencial, Sí, literal, inferencial, crítica. inferencial, bien. Listo, ahí está haciendo una postura crítica, está asumiendo como Profe, una permiso. posición frente a la imagen. Sí, dígame. Ajá. Bien ahí, Jennifer. Bueno, Bueno, profe, Fabián, gracias. dale. profe, Sí, lo escucho. para hacer las tres, ¿cierto? Sí, sí, desea hacerlas. Bueno, pues la literal obviamente es una cabrita ahí y el espiral y todo eso, ¿cierto? Lo obvio, pues. Ujú. La referencia significa como pues, hace referencia como a romper lo establecido, la rutina, ¿sí me hago entender? A dónde debe ir. Bien, Y la crítica, yo creo que esa también hace parte de la crítica, que es como a romper lo establecido, romper la rutina. bien, también. Bien ahí, Fabián. Ahí ya yo creo que comprendí un poquito entonces lo que son los 3 niveles. Ahí, eso es lo que nos permite como la lectura de las imágenes, como poder asociar bien entonces esos conceptos. Bien ahí, Fabián. Vamos a esperar la opinión de un último compañero, quien quiera escribirla en el chat o decirla vía micrófono y pasamos ya a lo último de la clase.
¿me escuchas? Sí, sí, ahí mismo. Bueno, yo analizo en la literal, analizo pues una cabra y una especie de rebaño. Sí, de rebaño. Sí. En la diferencial analizo como la forma fácil de salir por donde queramos. Bien, bien Y en ahí. la crítica analizo que todo en el mundo es una encrucijada, pero que tenemos que saberla llevar pues y saber por dónde tenemos que irnos. Eso es mi análisis propio. Listo, Vladimir, bien, vea. Ahí esta yo creo que es la que más se prestaba como para hacer un análisis crítico, ¿cierto? Entonces, vea ahí las interpretaciones que ustedes daban y son correctas. Ahí las supieron defender y mostrar cómo cada uno desde su perspectiva pues veía lo de la imagen. Ayer pasaba algo muy particular con uno de los estudiantes y nos decía pues a toda la clase como que, hey, ¿quién nos dice que la cabra estaba dentro, ¿cierto? Del laberinto? Que posiblemente pues estaba afuera, se acercó al laberinto, comió y se devolvió. Entonces, vea que cada uno tiene como sus perspectivas distintas y pues particulares ahí. La del compañero pues, era como muy curiosa y a mí me hizo fue reír en el momento, pero luego vi y tenía como sentido. Entonces, ¿a qué quiero llegar yo con esto, muchachos, de las imágenes y el ejercicio? Nuria nos decía, bueno, sí, también que se sale pues como de las dificultades, es la interpretación que dice Nuri. Bueno, ¿a qué quiero llegar yo con este ejercicio de las imágenes? Es importante ver, es importante entonces ahí saber cómo Se le está nosotros escuchando argumentamos esas entrecortado. interpretaciones que está entrecortado. Bueno, espere, yo miro a ver. Vamos a esperar un segundito a que se... a ver. Sí, tan raro que me lo Sigue entrecorte, entrecortado. que me lo está explicando. Vamos a Profe, yo ver. necesito llegar a la casa hoy a la 1. Tenemos un momentico a ver si de pronto se mejora la conexión. Ah, pues, decía yo que lo importante con esto, ¿está bien el audio o sigue entrecortado? Bien, listo. Que aquí lo importante, muchachos, es ver que cada uno, pues sí, hace como una lectura específica de lo que se le presente del texto, cualquiera que sea. Lo esencial acá, muchachos, es que cada uno sepa hacer como una defensa de esas interpretaciones que hace. ¿Y esa defensa cómo se puede hacer? Pues sabiendo qué nivel de lectura podemos utilizar. En la siguiente parte de la clase, o sea, después de las 11:30, vamos a ver cómo se aplican estos niveles de lectura, pues en la prueba que habían realizado hace un momento. Vamos a hacer la última actividad, como para tratar ya de cerrar esta parte de los 3 niveles de lectura, para que ya puedan ir pues como a descansar. Listo. Entonces, de lectura crítica vamos a ver la definición y vamos a trabajar un textico breve. ¿Qué nos dice la lectura crítica? Pueden leerla en pantalla, igual yo se las voy a leer, pero sigan la lectura en la pantalla para que les sea más fácil por si se está cortando el audio. Cuando hablamos de una lectura crítica, nos referimos a un análisis profundo de un texto. Lo que ustedes hacían con las imágenes, trataban de realizar un análisis profundo de lo que estaban viendo en los elementos de las imágenes. Además, bueno, que no se contenta con descifrar lo que dice, sino que se da a la tarea de entender sus puntos de apoyo, descubrir posibles contraargumentos y mensajes implícitos o interpretar su contenido desde distintos puntos de vista. Como ustedes pudieron ver en las interpretaciones que hacían de las imágenes, fácilmente uno de los compañeros pudo haber dicho, venga, yo no estoy de acuerdo con la interpretación que está dando el compañero, y ahí comenzar pues como un debate por descifrar el significado real de alguna de las imágenes. Ahí pues también pudo haber sido válido eso, que alguno dijera, no, yo no estoy de acuerdo con lo que está diciendo X o Y compañero, listo. Ahí eso es parte también de la lectura Profe, crítica. Sí, le escucho. esto está en el ejemplo. ¿En cuál ejemplo? Pues usted puso el ejemplo, no lo que está leyendo.
Profe, que la diapositiva te cambió. Eso. Ah, a ver, a ver. Entonces, bueno, acabo de pasar la Lo diapositiva de y la está en la lectura imagen. crítica. Sí, sí. Sigue la lectura crítica. Ajá. Ahí estás en la cabra, ahí. Eso, ahí. Ya. Listo. Usted Bueno, les estaba en el estaba leyendo. ejemplo. Pero a mí me Eso. aparecía aquí donde estoy igual. Entonces, me aparecía a mí Bueno, ahí y a ustedes se les cambió mal. Listo, bueno, gracias. gracias ahí. Bueno, les decía que para una buena lectura crítica entonces, pues es bueno también tener como algunos puntos en los cuales pararse y decir, vea, yo estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo. Les decía el ejemplo de que alguno pudo eh, contradecir la explicación que daba algún compañero y decir, no, yo no estoy de acuerdo, eso no tiene sentido. Y ya defender por qué no tenía sentido lo que decía algún compañero. Vamos a ver la siguiente definición de esta lectura crítica y continuamos. De esa manera, una lectura crítica de un texto cualquiera pone a prueba su entramado de ideas y argumentos, poniéndolo en relación con un contexto, una tradición o un género en el cual se inscriben, y apartando además elementos para una comprensión más completa o cabal y compleja del texto. Se trata de la forma más común de puesta en práctica del pensamiento crítico. Es decir, los argumentos pues siempre nos van a acompañar a la hora de nosotros querer comprender un texto. Ahí es donde es fundamental nosotros pararnos, pues como se dice popularmente en la raya y decir, vea, este texto quiere decir lo siguiente, ¿por qué? Y ya usted hace su criterio de interpretación. Uy, a alguien se le prendió el radio. Listo. Entonces, vamos a ver a continuación el último ejercicio que espero que desarrollen y ya sería como lo último y les doy las instrucciones para la siguiente sesión. Entonces, van a leer eso que está entre comillas, que está ahí entre comillas arribita, y vamos a tratar de responderlo con las preguntas que hay abajito. Listo, entonces tomémonos para esos 5 minuticos y ya volvemos. Cualquier duda, de una me dicen.
Listo, muchachos. Vamos a ir entonces terminando ahí y vamos a ver entonces qué respuestas pueden dar de esta última diapositiva. A ver qué nos pueden compartir o socializar los compañeros. ¿Qué lograron entender ahí? ¿Qué referencia era eso que había entre comillas? ¿De quién se trataba? Profe, Sí, te escucho, Jennifer. es de Don Quijote de la Mancha. Sí, está bien. Ahí ya tenemos un contexto claro, ¿sí o no? Sí, y él Muy bien ahí, hace, Jennifer. pues él hace una descripción de él mismo, o sea, un autorretrato, ¿no? Ujú, bien. Porque al decir que Es- es de los de Lanzan Astillero, Adarga Antigua, Rocín Flaco y Galgo Corredor. Sí, ahí en ese textico breve, pues Una ya de él nos y dan del una... caballo, ¿no? Pues como él manda Ajá, en un caballo. bien, bien, muy bien ahí, Jennifer. Entonces, Uno, pues, ahí las preguntas que están en pantalla, pues eran muy complejas. Fue algo a propósito, pues, como para que vieran un poquito la manera de analizar un poco lo que es un texto literario, listo. Ahí, pues, era como básicamente eso, para que miraran ahí cómo funciona la lectura crítica de un texto o de una imagen. Entonces, bueno, si alguien de pronto no tiene otro aporte, pues pasemos entonces ya a darle cierre a la clase. ¿Qué vamos a hacer entonces, muchachos, para la siguiente parte de la clase? Vamos a hacer lo siguiente. Ustedes habían realizado la prueba a las 8 de la mañana. De esa prueba vamos a tratar de identificar qué preguntas contestamos mal. Van a volver a repasar un poquito las respuestas que habían dado. De pronto con estos tips de lectura que les di pues a lo largo de la mañana, con lo que son los 3 niveles de lectura, a ver si de pronto respondieron alguna mal, si necesitan corregir algo. Entonces eso es lo que vamos a hacer y en la siguiente parte de la clase pues vamos a socializar las respuestas de ese examen. Listo. Entonces no sé si de pronto hay dudas con eso. Okay. Yo tengo una duda, profe. Sí, dígame, Vladimir. Entonces, esta media hora que nos vas a dar, ¿estudiamos o nos relajamos? No, esta media hora pues es De 11 a 11 y media. pues, hasta las 11:30 pues tienen el descanso. De once y Sí, media a 12 pues sí ya pueden empezar a realizar allá. esa relectura del examen. También para que Listo, descansen profe. un poco, que yo sé que esto es agotador. Gracias, profe. Entonces, listo. Entonces nos volveríamos a ver a las 2. Entonces, profe, Yo a las envío 12 nos el link. conectamos, ok. Sí, pero estén pendientes por favor del WhatsApp que yo les envío un nuevo link. El que les envié hace un rato no funcionará ya, listo, porque es el de esta sesión que ya termina ahorita a las 11. Entonces a eso de las 11:45 les envío el nuevo para que De estén una. pendientes por favor y no vayan a apagar el WhatsApp o el celular, listo. Listo, Entonces profe. nada, nos vemos en un rato y cualquier duda me pueden hablar ahí bien sea al grupo o por privado. No tengo pues como problema con responderles, listo. Listo, profe. Entonces Gracias. nada. Nos vemos en un rato. Que descansen. Igualmente. Bien. Profe, gracias. Dale, chao, Jennifer, con gusto. Chao, chao, profe. Profe, entonces a las 12. Sí, a las 12. Igual estén pendientes del WhatsApp. Yo les voy a mandar las indicaciones nuevamente por ahí. Listo, vale. Listo. Chao. Chao.